Sobre el problema del área bajo una curva, ¿ok? Entonces, comenzaremos. eh, a ver, volviendo a la parte de integración por sustitución. Quiero calcular la integral de 1 sobre la raíz de 100 menos x al cuadrado, ¿ok? Entonces, si esto fuera 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, esto sería un arcoseno, ¿no ve? Se parece al arcoseno, pero lo podemos un poco modificar, ¿no? Factorizo el 100 acá adentro, raíz de 100 es 10, o la raíz del 100 factorizado sería 1 menos x sobre 100 sería x sobre 10 al cuadrado, ¿ok? O sea, todavía no estoy integrando, estoy factorizando el 100, ¿ok? Entonces es equivalente, entonces ahí lo sacamos al 10, va a ser 1 sobre 10, la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x sobre 10 al cuadrado, diferencial de x. Entonces ahora sí se parece ya a la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces acá el cambio de variable que podemos hacer es u igual a x sobre 10, para que esto se transforme en 1 menos u cuadrado, ¿no? La raíz de eso. Entonces, el diferencial de u aquí es fácil, va a ser 1 sobre 10 por el diferencial de x, ¿no? Entonces, justamente aquí voy a tener 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, y dx sobre 10 es el diferencial de u. Entonces, acá he transformado mi integral en términos de u exclusivamente, ¿no? O sea, tengo la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, y eso ya es arcoseno de u, porque está en tablas, ¿no? Más una constante. Entonces, volviendo al cambio de variable, eso sería el arcoseno de x sobre 10 más una constante. ¿Ok? Entonces, fíjense, la integral de 1 sobre la raíz de 100 menos x al cuadrado es el arcoseno de x sobre 10 más una constante. ¿Ok? Y esto lo hemos obtenido con tabla, o sea, la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, diferencial de u, ese es el arcoseno, y haciendo una sustitución. De hecho, podemos generalizar algunas de las integrales que vimos en las tablas del lunes, la podemos generalizar, ¿ok? Generalización, o sea, vamos a generalizar algunas integrales, ¿ok? Por ejemplo, de manera general, la integral de 1 sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, por ejemplo, acá a vale 10, ¿no? Porque 10 al cuadrado es 100. Entonces, cuando es 10, es el arcoseno de x sobre 10. Entonces, aquí sería el arcoseno de x sobre a más una constante, ¿ok? Entonces, esto generaliza a la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, si tuviera raíz de a cuadrado menos x cuadrado, sería el arcoseno. ¿Ok? De la misma forma puedo generalizar la arcotangente. Por ejemplo, la integral de 1 sobre a cuadrado más x al cuadrado. Esto es similar. ¿Ok? Si hubiera sido 1 sobre 1 más x al cuadrado, su integral hubiera sido la arcotangente. Pero cuando tenemos la a cuadrado ahí es 1 sobre a por la arcotangente de x sobre a. Entonces, esta es arcotangente de x sobre a también, pero tiene un factor de 1 sobre a por delante, cosa que no tiene el arcoseno de arriba, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con esos factores. Y otra que podríamos generalizar es la del arcosecante, que es 1 sobre la raíz de x, perdón, por la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Entonces, si hubiera sido x por raíz de x cuadrado menos 1, hubiera sido el arco secante, ¿no? 1 sobre eso, el arco secante. Pero con la a por delante, sigue siendo el arco secante, pero va a ser el arco secante de x sobre a. Y este también tiene un factor de 1 sobre a por delante, más una constante. ¿Ok? Entonces, estas tres integrales generalizarían las tres que vimos sobre el arcoseno, arcotangente y arcosecante el día lunes.
ya para cuando tenemos, en lugar de uno, tenemos a al cuadrado, básicamente, ¿ok? Entonces, podrían reemplazar las que vimos el día lunes, esas tres integrales, por estas nuevas tres que son más generales, ¿ok? Ok, entonces pueden hacer una tablita de integrales también, ¿no? Ok. Eh, algunas integrales trigonométricas. Vamos a añadir un poco nuestra lista, nuestra tablita, ¿ok? De integrales que debemos saber, porque en algún momento aparecen, ¿no? En los cálculos. Algunas integrales especiales, ¿ok? Bueno, estas también, bueno, algunas son fáciles de justificar, digamos, la integral de la tangente de x, ¿no ve? Esta no la vimos en una tabla ayer, o sea, el día lunes, perdón, ¿no? Entonces, la integral de la tangente todavía no está en tabla. Entonces nos preguntamos, ¿qué función es aquella tal que su derivada es la tangente? La tangente es seno sobre coseno. Entonces acá, bueno, un poco tanteando, sería el logaritmo del coseno, ¿no? Porque si derivan el logaritmo del coseno, sería uno sobre coseno por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces ahí le ponemos un menos por delante, más c, ¿ok? Entonces la integral de la tangente sería menos el logaritmo del coseno. Eso es un poco al tanteo, ¿no? Pero lo podemos añadir a nuestra tabla de integrales. Lo mismo podemos hacer si queremos integrar la cotangente de x. La cotangente es coseno sobre seno. Entonces, tanteando sería el logaritmo del seno, ¿no ve? Porque si derivan esto, sería uno sobre seno por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces tendrían coseno sobre seno más una constante, ¿ok? Entonces, estas dos, la integral de la tangente y la cotangente, es al tanteo, ¿no? Un poco por definición, ¿ok? La de la secante, la integral de la secante, esta sí es más difícil de tantear, ¿ok? La integral de la secante, sin embargo, vamos a aceptar este resultado, es el logaritmo de la secante más la tangente más una constante. Entonces, la integral de la secante es el logaritmo de la secante más la tangente, ¿ok? No es fácil tantear, pero sin embargo se puede justificar porque la derivada, si ustedes derivan este logaritmo de la secante más la tangente, si derivan este logaritmo va a ser uno sobre la secante más la tangente por la derivada de la secante más la tangente. La derivada de la secante es secante cuadrado de x, perdón, secante por tangente, secante de x por tangente de x, y la derivada de la tangente es secante cuadrado de x, ¿ok? Entonces aquí podemos factorizar secante de x, entonces voy a tener tangente de x más secante de x sobre secante de x más tangente de x. Entonces tangente más secante se va a ir y justamente lo que me va a quedar es secante de x, entonces cumple, ¿no ve? O sea, la derivada del logaritmo de la secante más la tangente es la secante. Entonces, esta integral la podemos añadir a nuestra lista, ¿no? O sea, la integral de la secante sería el logaritmo de la secante más la tangente. Y otra que podríamos añadir sería la integral de la cosecante, que es bastante similar, se justifica, bueno, tampoco es fácil tantearla, pero es el logaritmo de aquí más o menos con la misma justificación, es la cosecante menos la cotangente. ¿Ok? O sea, la integral de la cosecante es el logaritmo de la cosecante menos la cotangente. Se justifica de igual forma y bueno, estas cuatro integrales las añadimos a nuestra tabla, ¿no? Entonces, podemos integrar tangente, cotangente, secante, cosecante. Así sueltas nomás, ¿ok? Ok. Luego, eh, cuando se integran funciones trigonométricas, generalmente se usan identidades trigonométricas, o sea, y suelen intervenir bastante las identidades
trigonométricas. Son bastante útiles para, o sea, para integrar o para trabajar con funciones trigonométricas, ¿ok? Em, bueno, hay varias identidades. Por ejemplo, seno del ángulo doble, o sea, seno de 2x. El seno del ángulo doble es 2 veces seno de x por coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica, recordando el colegio. Otra identidad es la del coseno cuadrado, perdón, coseno de 2x. Coseno de 2x es, ah, hay varias versiones acá, ¿no? Es coseno cuadrado menos seno cuadrado. O también lo pueden ver como 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. O también lo pueden ver como 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, de acá, por ejemplo, una identidad, bueno, si comparan la primera con la tercera, podrían despejar coseno cuadrado. Si despejan coseno cuadrado, este uno pasa a sumar, entonces va a ser 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Esta identidad se suele usar bastante también para las integrales con funciones trigonométricas. O sea, un coseno cuadrado se lo reemplaza con un coseno, pero de 2x, ¿no? Más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, esto nos sirve un poco para manipular las potencias pares de los cosenos. ¿Ok? Y si comparo la primera con la última, puedo despejar seno cuadrado de x. La primera con la última, ¿no? Que sería 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Entonces, bastante similar. Entonces, esta me permite transformar un seno cuadrado en un coseno del ángulo doble también, ¿no? O sea, qué es lo que gano con esto? O sea, la potencia 2 se vuelve potencia 1, si bien el argumento se multiplica por 2, o sea, ya no es x, es 2x, pero la potencia baja, ¿no? Entonces, estas identidades me permiten manipular integrales donde intervienen potencias pares de senos o cosenos, ¿ok? De hecho, vamos a consagrar alguna clase a las integrales trigonométricas, donde intervienen solamente funciones trigonométricas. Por el momento podemos integrar alguna, digamos, o sea, quiero integrar coseno cuadrado de x, ¿ok? Entonces, acá coseno cuadrado, uso identidades, va a ser la integral. Coseno cuadrado es 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. ¿Ve? Estoy usando esta identidad. El 1 medio va a salir, entonces va a ser la integral de 1 más coseno del ángulo doble. ¿Ok? Entonces va a ser 1 medio. La integral de 1 es x. Y la integral del coseno de 2x, del coseno de 2x, hemos visto en tablas que es seno de 2x sobre 2, más una constante, ¿ok? Entonces, distribuyendo sería 1 medio de x más un cuarto de seno de 2x más una constante, ¿no? Entonces acá, bueno, hemos integrado coseno cuadrado, ¿ok? Entonces, como les digo, vamos a considerar alguna clase posteriormente en los que nos vamos a dedicar a integrar puras funciones trigonométricas, multiplicadas, sumadas, ¿ok? Pero básicamente hay que usar identidades, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Vamos a responder una pregunta. Hoy día vamos a analizar el problema del área, ¿ok? El problema del área, ¿ok? Es un problema geométrico, ¿ok? ¿Cuál es el problema en sí? Hallar, hallar el área bajo una curva
que está dada por y igual a f de x para x variando en el intervalo AB. Ok, entonces, ¿cuál es el problema acá? Tenemos una función, ¿ok? Esta es mi función, f de x. Entonces, hago variar x desde a hasta b, ¿ok? Desde a hasta b. Entonces, yo quiero calcular el área bajo esta curva. O sea, conozco la función, conozco a y b, sus límites, y quiero calcular el área bajo estos límites, ¿ok? Ok, es un problema geométrico. Entonces, ¿cómo podría calcular eso? Es un problema geométrico, ¿no? O sea, cada función tiene un área bajo la función, ¿ok? Entonces, este problema lo vamos a ir respondiendo con integrales, pero más adelante, ¿ok? La respuesta la vamos a dar a través de integrales. Por el momento, vamos a usar lo que son sumatorias, ¿ok? Entonces, todavía no vamos a trabajar con integrales para responder a esta pregunta. Vamos a trabajar con sumatorias, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos introducir lo que es una sumatoria, ¿ok? Una sumatoria es un operador, su símbolo es esta letra griega sigma mayúscula, ¿ok? Entonces, normalmente se escribe así, la sumatoria de A sub k para k yendo desde m hasta n, ¿ok? Eso significa que la k recorre desde m hasta n, o sea, el primer término es am, o sea, cuando k vale m, el siguiente, y luego se incrementa de uno en uno, sería am más uno más am más 2. Entonces fíjense que la k va variando hasta llegar al último, que es an. Entonces, fíjense que esto simboliza una sumatoria de varios elementos, ¿no? Desde a sub m hasta a sub n. O sea, hay que sumar todos estos elementos donde el índice va subiendo de uno en uno, ¿ok? Entonces, en lugar de escribir esto, podemos escribir esto. O sea, es más compacta la notación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Quiero calcular la sumatoria de 2 a la k para acá yendo desde 0 hasta 5, ¿ok? Entonces acá lo que tengo que hacer es reemplazar k desde 0 hasta 5. Entonces si k vale 0 sería 2 a la 0, luego 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, hasta 2 a la 5. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Vamos reemplazando k desde 0 hasta 5 y vamos sumando, ¿ok? ¿Ok? Ya, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Ya, bueno, con su calculadora les da 63, pero no importa tanto cuánto vale, sino lo que importa es entender lo que significa. ¿Ok? Significa esta suma. ¿Ok? Y así, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces, podemos hablar de otro tipo de sumatorias, ¿no? Digamos, si tengo la sumatoria de 1 sobre k por k más 1, para acá yendo desde 1 hasta 5, digamos, ¿ok? Entonces, si k vale 1, el primer término sería 1 sobre 1 por 2, porque cuando k vale 1 es 1 por 1 más 1 es 1 por 2, más. Cuando k vale 2 va a ser 1 sobre 2 por 3, estoy reemplazando k por 2, más 1 sobre, si k vale 3, va a ser 3 por 4, más 1 sobre, el siguiente sería 4 por 5, más 1 sobre, cuando k vale 5, 5 por 6. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale eso? Bueno, no importa, como les digo, el resultado final. Lo que importa es entender la noción, ¿no? Vale 5 sextos. ¿Ok? Esa suma vale 5 sextos.
Pero bueno, lo importante es entender, ¿no? Que se va reemplazando la K desde un valor inicial hasta un valor final y se va incrementando de uno. ¿Ok? Ok, ese es el significado que le damos a una sumatoria. Entonces, necesitamos manipular este símbolo, ¿ok? Entonces, veamos algunas propiedades de la sumatoria, que no son difíciles de entender las propiedades y se pueden justificar gracias a su definición, de hecho, ¿ok? La primera propiedad es la sumatoria de C por A sub K para K yendo desde M hasta N, ¿ok? Donde C es una constante. Entonces, si C es una constante y van sumando, o sea, al final la constante lo pueden factorizar. Es decir, pueden sacar la constante de la sumatoria y quedarse con la sumatoria de los términos internos, o sea, la sumatoria de A sub K para acá yendo desde M hasta N. Entonces, esta primera propiedad me dice que las constantes pueden salir de las sumatorias. ¿Ok? Sería la primera propiedad. Entonces, cualquier constante que multiplica acá adentro puede salir de una sumatoria. ¿Ok? La segunda propiedad es la sumatoria. ¿Qué pasa si adentro tengo una suma de términos, digamos? A sub k más b sub k. Para acá yendo desde m hasta n. No, la segunda propiedad me dice que la sumatoria de una suma es la suma de sumatorias. ¿Ok? O sea, va a ser la sumatoria de a sub k para acá yendo desde m hasta n, más la sumatoria de b sub k para acá yendo desde m hasta n. Entonces, la sumatoria de una suma es la suma de sumatorias. ¿Ok? Y lo mismo para si fuera una resta. ¿Ok? La sumatoria de una resta es la resta de sumatorias. ¿Ok? También se puede justificar gracias a la definición de sumatoria. ¿Ok? Y la tercera propiedad de sumatoria es que la sumatoria se puede cortar. Es decir, la sumatoria de a sub k para acá yendo desde m hasta n se puede particionar en dos. Va a ser la sumatoria de a sub k para acá yendo desde m hasta un valor intermedio, digamos, n', más la sumatoria de a sub k desde el siguiente valor intermedio, n' más 1, hasta el valor final, donde para cualquier, digamos, para cualquier punto de corte, digamos, n' entre m y n, ¿ok? O sea, esta propiedad me dice que puedo, o sea, si tengo una sumatoria larga, la puedo cortar en la primera parte y la segunda parte, ¿no? La primera parte es hasta n', la segunda parte es desde n' más 1 hasta el final, ¿no? Entonces, esta propiedad me dice que las sumatorias las puedo ver por partes, ¿ok? Entonces, también no es difícil de justificar si usamos la definición de sumatoria, ¿ok? Entonces, de hecho, esto se puede generalizar. Podemos generalizar si tuviera, digamos, una sumatoria y aquí más sumas, por ejemplo, AK más BK más CK, ¿ok? Entonces, usando esta propiedad 2 lo puedo ver como si fuera un bloque sería AK más BK y otro bloque sería CK. Entonces, lo puedo separar. Entonces, al final de cuentas, puedo separar en sumatorias, ¿no? La sumatoria de A sub K para acá yendo desde M hasta N, más la sumatoria de B sub K para acá yendo desde M hasta N, más la sumatoria de C sub K para acá yendo desde M hasta N. O sea, puedo tener la sumatoria de una suma separado, ¿no ves? Separado por sumatorias. ¿Ok? Esto se puede hacer. ¿Ok? Y si tuvieran sumas, restas, etcétera, entonces se puede hacer lo mismo. Las constantes también pueden salir de la sumatoria, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, hay algunas fórmulas de sumatoria bastante que las tenemos que conocer también casi de memoria porque suelen aparecer bastante.
Fórmulas de sumas especiales. Son sumas especiales. La primera es fácil de justificar. La sumatoria de una constante, si sumo una constante desde 1 hasta n, digamos. ¿Ok? Si sumo una constante desde k1 hasta n, significaría sumar c más c más c más c más c n veces. O sea, esto sería c por n. O sea, si sumo una constante desde 1 hasta n, me daría c por n. ¿Ok? No es difícil de justificar. ¿Ok? Si sumo k desde k igual a 1 hasta n, ¿ok? Entonces fíjense acá, digamos, esa suma la voy a llamar S, esta suma la voy a llamar S, entonces significa 1 más 2 más 3 hasta n, o sea, sumar desde 1 hasta n, estoy reemplazando k por 1, por 2 hasta n, ¿no ve? Entonces quiero encontrar este valor, pero la misma suma la puedo leer al revés, o sea, va a ser n más n menos 1 más n menos 2 hasta 1, o sea, lo estoy leyendo al revés, o sea, da el mismo resultado, ¿no ve? Entonces acá, si sumo término a término, va a ser 2 veces la suma. Ahora voy a sumar término a término, va a ser 1 más n, o n más 1, más 2 más n menos 1, va a ser n más 1. ¿Ok? Entonces voy a tener, y al final va a ser n más 1, entonces fíjense, es por n más 1, n más 1, n más 1, la misma suma. Entonces 2 veces la suma va a ser n más 1, n veces, porque hay n sumándose, entonces sería n por n más 1. ¿Ok? Entonces, conclusión, la suma va a ser n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, esta es la siguiente fórmula. La sumatoria de k desde k1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Es una suma especial, pero esta es su justificación, una de sus muchas justificaciones. Hay muchas maneras de justificar esto. Y lo podemos aprender ya de memoria, ¿no? La sumatoria de k desde k1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Luego hay fórmulas para la suma de los cuadrados, por ejemplo. O sea, la sumatoria de k cuadrado desde 1 hasta n. ¿Ok? También hay fórmulas. Esto significa 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado hasta n cuadrado. O sea, es la suma de los cuadrados desde 1 cuadrado hasta n cuadrado. Hay fórmula para esto y bueno, se puede justificar, pero lo vamos a enunciar nomás. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ok? Entonces, esto, bueno, hay maneras de justificar, hay varias formas de justificar este resultado. ¿Ok? Pero bueno, vamos a aceptar. ¿Ok? Tal vez en algún momento justifiquemos. Eh, También hay suma para los cubos. De hecho, para cualquier potencia hay fórmulas. ¿Ok? Para los cubos, por ejemplo, es la sumatoria de k al cubo. Esto significa 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta el n al cubo. Es como la de k, pero al cuadrado. O sea, el resultado es como la de k al cuadrado. O sea, va a ser n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Es como que eleven al cuadrado esto. ¿Ok? Entonces, hay fórmulas para suma de k a la cuarta, la quinta, la sexta, pero bueno, pueden encontrar en internet o en algún libro. Pero bueno, hasta aquí nos es suficiente para el propósito del curso, ¿ok? Ok, entonces con estas sumas especiales podemos calcular ya de manera más rápida algunas sumatorias donde intervienen polinomios. Por ejemplo, voy a calcular la sumatoria de k más 5 al cuadrado para acá yendo desde 1 hasta 20. ¿Ok? Vamos a calcular esta sumatoria sin reemplazar uno por uno y sumar. Esa es la mala estrategia. O sea, si reemplazo uno por uno y sumo,
Bueno, vamos a llegar desde 1 hasta 20, tengo que sumar. Vamos a llegar, pero lentamente. Lo mejor es usar propiedades. Entonces aquí adentro, k más 5 al cuadrado es k al cuadrado más el doble producto sería 10k más el cuadrado de 5 es 25 para acá yendo desde 1 hasta 20. Entonces todavía estoy transformando de manera equivalente la sumatoria. Aquí tengo sumatoria de sumas, entonces lo separo por la propiedad de 2. O sea, sumatoria de k cuadrado desde 1 hasta 20 más la sumatoria de 10k desde 1 hasta 20 más la sumatoria de 25 desde 1 hasta 20. Estoy usando la propiedad 2, ¿no? La sumatoria de una suma es la suma de sumatorias. Esta es la sumatoria de los cuadrados. Tenemos fórmula. A ver, todavía no voy a usar la fórmula. Lo voy a copiar como está. Aquí tengo una constante, 10, que multiplica acá. La vamos a sacar, va a ser 10 veces por la sumatoria de k desde 1 hasta 20, más, y esta es sumatoria de una constante, que sería 25. También tenemos fórmula desde 1 hasta 20. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a usar las sumas especiales. Esta es la suma de k cuadrado desde 1 hasta 20. Entonces uso esta fórmula de acá, de la suma de los cuadrados con n20. Entonces, esta sería 20 por 20 más 1 por 2 por 20 más 1 sobre 6. Estoy usando las sumas especiales. Más 10 por la sumatoria de k desde 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. O sea, sería 20 por 20 más 1 sobre 2. Estoy usando las sumas especiales. Más, y aquí 25 es una constante, entonces sería la sumatoria de una constante sería 25 por n, o sea, 25 por 20. ¿Ok? Y ya, ¿no? Usando las fórmulas, entonces simplificando esto, 20 por 21 por 41, etcétera. Simplificando esto con la calculadora sale 5470. ¿Ok? Entonces, esta sería la suma de, o sea, la respuesta, ¿no? La suma de k más 5 al cuadrado desde 1 hasta 20, ¿ok? Entonces, esto es mejor porque, o sea, para calcular estas sumatorias estamos usando propiedades ya, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Ok. Ahora vamos a tratar de responder a nuestra pregunta original, ¿no? Que es calcular el área bajo una curva. ¿Ok? Respuesta uno, porque vamos a responder con sumatorias y luego vamos a responder con integrales. Al problema del área. Ok. Entonces acá hay una idea geométrica. Les voy a mostrar. Es una idea de dividir el área en rectángulos. Esta idea de acá, ¿ok? Eh, ok, entonces queremos calcular el área bajo esta curva, ¿no ve? Entonces, voy a dividir el intervalo AB, eh, entonces daremos las ideas. El intervalo AB lo dividimos en subintervalos, o sea, bueno, la idea es
de la forma xy menos 1, xy, o mejor lo número con k nomás, como está. Xk menos 1, xk, ¿ok? De tamaño, el tamaño de cada subintervalo es el tamaño del intervalo grande sobre n. O sea, es decir, este intervalo lo particiono en n subintervalos del mismo tamaño, ¿ok? Digamos acá en la figura, este es x sub 0, que es a. X sub 1, bueno, a esto lo vamos a llamar delta x, ¿ok? O sea, delta x es el tamaño de cada intervalo, es b menos a sobre 1. Entonces, x1 es a más delta x. x2 es a más 2 veces delta x, porque delta x es la base de cada rectángulo, ¿no? Entonces, en general, xk va a ser a más k veces delta x. Esto para acá variando desde 0 hasta n. Entonces, voy a tener estos puntos de división. x1, x2, x3, etcétera, hasta xn. ¿Ok? Entonces, como muestra la figura, cada intervalo tiene el mismo tamaño delta x. ¿Ok? Entonces, por cada intervalo xk menos 1, xk, consideramos un punto interior cualquiera. Interior cualquiera. Que lo llamamos xk estrella, perteneciente a este intervalo, ¿ok? Xk menos 1, xk. O sea, cualquier punto, como en la figura, digamos, aquí tenemos el rectángulo morado. Entonces, entre xk menos 1 y xk estoy escogiendo un punto cualquiera. Puede estar al centro, puede estar en los bordes, lo llama xk estrella. Entonces, eso hago intervalo por intervalo, ¿no? Y digamos, estoy acá, entonces voy a considerar su altura, o sea, su imagen, su f de x estrella. Entonces, aquí voy a tener un rectángulo, ¿ok? Y voy a sumar, entonces tenemos que el área de la región, el área R de la región, o sea, el área A, perdón, no es R, el área A de la región bajo la curva, esta área de acá, quedaría aproximada por el área de la suma de las áreas de los rectángulos, ¿no? O sea, el área queda aproximada por la suma de las áreas de cada rectángulo. Ahora, de este rectángulo morado, su área es base por altura. Entonces, la altura es f de xk estrella, ¿no? Es la altura, y la base es delta x. ¿No ve? Entonces, eso tendría que sumar, o sea, tendría que sumar estas áreas. ¿Ok? Tendría que sumar estas áreas, la sumatoria para acá yendo desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, esta es la primera idea. ¿Ok? La primera idea. ¿Ok? Eh, o sea, entonces la idea es aproximar el área por la suma de las áreas de los rectángulos. ¿Ok? Entonces, esta división va a ser más y más precisa cuando, eh, las divisiones sean más finas, ¿no ve? O sea, si delta x tiende a cero, las divisiones son más finas, ¿ok? Las divisiones son más finas. Entonces, mientras más divisiones haga, entonces voy a tener más rectángulos, y mientras más rectángulos tenga, la suma de sus áreas se va a aproximar al área, ¿no ve? Entonces, tenemos, eh, perdón, tenemos entonces que el área sería un límite de esto, ¿no? O sea, sería el límite
cuando n tiende al infinito de esta sumatoria. O sea, la sumatoria de f de xk estrella por delta x cuando k va desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, si n tiende al infinito, significa que mis divisiones son más y más finas. Entonces, tengo más rectángulos. Entonces, si voy sumando las áreas de los rectángulos, me voy a aproximar cada vez más y más al área de la verdadera región. ¿Ok? Entonces, como primera respuesta a mi pregunta del cálculo de área, la primera respuesta sería el cálculo de este límite de esta sumatoria. ¿Ok? Esa es la primera respuesta. ¿Ok? Tendríamos que calcular estas sumatorias y tendríamos que calcular luego el límite cuando n tiende al infinito. Un límite, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer de manera, se puede hacer un tratamiento algebraico dependiendo de cuán fácil o difícil sea calcular las sumatorias y los límites. ¿Ok? Entonces, en el caso particular, ¿qué es el caso que lo vamos a usar nosotros? Un caso particular se da cuando xk estrella, estos puntos xk estrella, como les vuelvo a repetir, son, en principio pueden ser escogidos aleatoriamente dentro de cada intervalo. Digamos, lo que podemos hacer es escoger a la derecha, o sea, xk estrella que sea xk, ¿ok? O sea, escogemos el punto de su derecha, xk. Entonces tenemos, y esto nos puede servir para calcular áreas, o sea que el área sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de f de xk por delta x para acá yendo desde 1 hasta n, ¿ok? Entonces, este sería el límite cuando n tiende al infinito. Entonces, este delta x en sí es una constante, la vamos a sacar. Es delta x, sale de la sumatoria por la sumatoria de f de xk. Ahora, hemos visto que cada punto xk es a más k veces delta x. ¿Ok? A más k veces delta x. Entonces, para k, variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Y entonces el área ya lo podemos calcular con esta fórmula. Es el límite cuando n tiende al infinito. Delta x es b menos a sobre n. ¿Ok? Por la sumatoria de f de a más k por delta x, que es b menos a sobre n. Para acá yendo desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una fórmula más explícita para calcular el área. ¿No? Aquí se ve, o sea, la función lo evaluamos en a más k veces b menos a sobre n. Eso hago su sumatoria desde k1 hasta n, lo multiplico por b menos a sobre n y calculo el límite de esto. Al final esto va a depender de n. Calculo el límite cuando n tiende al infinito y ese límite me va a dar el área. ¿Ok? Entonces, por motivos de, o sea, para los cálculos vamos a usar esta versión por el momento, ¿ok? O sea, si nos piden el cálculo de un área, podemos usar esta versión. O sea, tenemos que calcular esta sumatoria, luego el límite, ¿ok? Ok, preguntas. Ok, y hagamos un ejemplo donde apliquemos esta fórmula, ¿ok? Ejemplo, hallar el área A bajo la gráfica de y igual a 4 menos x al cuadrado sobre el intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Ok?
¿Ok? Ese es el problema. ¿Cuánto de área tiene esto? ¿Ok? Nos piden el área acá, ¿ok? Entonces, voy a graficar la región, ¿ok? Entonces, la función es una parábola, ¿no? Si ustedes se fijan, la función es 4 menos x al cuadrado, es una parábola hacia abajo, ¿ok? Esta es la función y igual a 4 menos x al cuadrado. Y bueno, los puntos de intersección con el eje X son menos 2 y 2. Entonces, me están pidiendo el área desde 0 hasta 2. O sea, sería la mitad de toda esa región. O sea, me están pidiendo esta área. ¿Ok? O sea, ¿cuánto de área hay bajo esa parábola? ¿Ok? Entonces voy a usar esta fórmula, ¿no? O sea, mi función f de x es 4 menos x al cuadrado, ¿no? Mi punto extremo izquierdo A vale 0 y mi punto extremo derecho B vale 2, desde 0 hasta 2 y esta es la función, ¿ok? Entonces, lo voy a reemplazar acá y calculando este límite de esta sumatoria vamos a calcular el área, ¿ok? Entonces el área va a ser el límite cuando n tiende al infinito. Entonces voy a reemplazar aquí B menos A sobre n, entonces sería 2 menos 0 sobre n, sería 2 sobre n. Por la sumatoria desde K1 hasta N de F, evaluado en A, que es 0, este es 0, no contribuye, más por K por B menos A sobre N nuevamente. 2 menos 0 sobre N sería 2 sobre N, ¿ok? Entonces estoy reemplazando ahí arriba, ¿no? En esta fórmula que nos permite calcular áreas, ¿ok? Entonces, el área va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Y aquí es f de x. La función es 4 menos x cuadrado. Entonces va a ser 4 menos x es 2k sobre n. Este es el argumento al cuadrado. Estoy reemplazando en la función. ¿Ok? Es 4 menos x al cuadrado. Este es el x, es 2k sobre n, ¿no ve? ¿Ok? Entonces ahí ya vienen ya sumatorias, ¿ok? Entonces hay que calcular, entonces va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n por. Entonces acá tengo 4, sería sumatoria de 4, una constante, desde k igual a 1 hasta n, menos, y esto si lo elevo al cuadrado es 4 sobre n cuadrado, que va a salir de la sumatoria, porque no depende de k, por la sumatoria de k desde k, perdón, de k cuadrado, desde k igual a 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, yo estoy usando ahí propiedades de sumatorias. ¿Ok? Es sumatoria de una resta y la resta de sumatorias. Las constantes salen de la sumatoria. ¿Ok? Entonces va a ser el límite cuando n tiende al infinito. El 2 sobre n está fuera. Aquí tengo sumatoria de una constante, que en este caso es 4. Desde k1 hasta n, esta sería 4n. Menos 4 sobre n cuadrado por, y aquí es la sumatoria de k cuadrado, está en las sumas especiales. Desde k1 hasta n sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ok? Entonces ya me deshecho de la sumatoria gracias a las sumas especiales. Ahora, el problema es calcular un límite, ¿no? Entonces va a ser el límite cuando n tiende al infinito. Voy a distribuir, ¿ok? Aquí sería 2 por 4 8, la n se va, menos esto por esto sería 2 por 4 8 sextos, sería 4 tercios. Aquí este n con este n se va a ir, me va a quedar n cuadrado, me va a quedar n más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Ok?
Entonces, ya es el cálculo de un límite, ¿ok? Entonces, esos son límites. El 8 es constante, menos 4 tercios por el límite, aplicando propiedades de límites, cuando n tiende al infinito, de n más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Ok? Ahora tengo que calcular este límite, ¿no? Este límite. Pues bueno, es de los límites que veíamos en el capítulo 1. Acá en el numerador es un polinomio de grado 2. El término dominante es 2n cuadrado, ¿no? Es de grado 2. Y abajo es n cuadrado, entonces si dividen entre el término dominante n cuadrado, el límite al infinito va a ser 2, ¿no? Porque es 2n cuadrado sobre n cuadrado es 2. O sea, lo demás no importa porque lo que domina en un polinomio es el 2n cuadrado arriba, ¿no? Entonces son límites al infinito que hemos visto, entonces este límite valdría 2. Entonces esto sería 8 menos 4 por 2 sería 8 tercios. Entonces sería 16 tercios. Entonces el área de la región pedida es 16 tercios, ¿ok? Entonces tendríamos, fíjense, gracias a esa fórmula de cálculo de áreas, podemos ya calcular algunas áreas como estas de bajo parábolas, ¿ok? Si fueran funciones cúbicas, también lo podemos hacer con esta estrategia, ¿ok? De hecho, podemos usar esta fórmula para calcular áreas, eh, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? Primero hay que calcular sumatorias, luego límites, ¿no? Entonces va a ser factible siempre y cuando podamos calcular las sumatorias y luego los límites. Bueno, de los límites hemos practicado bastante. Entonces, las sumatorias podría resultar un problema. Las sumatorias dependen de la función, ¿no ve? O sea, ¿qué tipo de función tenemos? Si son funciones polinomiales, hay fórmulas para sumatorias, pero si son, por ejemplo, senos, exponenciales, bueno, exponenciales todavía se puede, pero si fueran senos, no sé, otro tipo de sumatorias con senos, se puede complicar, o con logaritmos, no sé, ¿ok? Mucho depende de esta sumatoria, qué tan fácil de calcular sean estas sumatorias, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esta primera respuesta al cálculo del área es correcta, pero tiene sus limitaciones en cuanto al cálculo, ¿no? Porque mucho depende de cuán factible sea estimar estas sumas, ¿ok? Sin embargo, la dejamos nomás como respuesta 1 a nuestro problema. Vamos a dar una respuesta 2 en el transcurso de las siguientes clases y va a ser una respuesta bastante directa, ¿ok? Vamos a integrar directamente la función. Eso lo vamos a ver. O sea, para calcular esta área, integramos 4 menos x al cuadrado entre 0 y 2 y directamente vamos a obtener el resultado. ¿Ok? Ese es el teorema fundamental del cálculo. Nos dice que el área bajo las curvas se puede calcular con integrales. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en las clases que siguen. ¿Ok? Por el momento estamos con esta versión de límites de sumatorias. ¿Ok? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, avanzaremos hasta acá, por favor. Está bien. Bueno, no sé si les dije, pero tal vez la siguiente semana tengamos que interrumpir alguna clase, pero yo les voy a avisar, ¿ok? Si es que no va a haber algún día clase, les voy a avisar, pero tal vez tenga que interrumpir. No, no les aseguro nada por el momento, ¿ok? No sé si tienen preguntas. Ok, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, ok. Hasta la siguiente clase entonces. Hasta la Hasta luego, siguiente Inge, clase, gracias. ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Ingeniero, gracias. Hasta luego, Siguiente clase, gracias. Inge. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Chao, chao, Inge, nos vemos. Hasta luego, gracias.